En el video de hoy veremos lo que son las vistas auxiliares en corte. Vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos esta pieza que acá la he dibujado en perspectiva para que podamos entender un poco mejor su configuración. Tiene una perforación con un escalón en forma rectangular, pero que está en forma inclinada con respecto a los lados de la pieza. Entonces, cuando yo hago las vistas, en esta me queda inclinada con respecto a las caras exteriores de esta pieza. Podría haber hecho esta como vista frontal y haber invertido esta y ponerla como vista superior. Lo hemos hecho así para que quede mejor representado y no quedara esto como cabeza abajo. Acá hemos hecho la vista lateral. Acá en la frontal representamos con contorno oculto lo que se vería de este agujero. También podríamos haberlo hecho aquí en la vista lateral izquierda, pero no lo hemos dibujado para no complicar el dibujo. Bueno, aquí tenemos la configuración de esta perforación, pero no podemos acotarla porque está en contorno oculto. Entonces lo lógico sería hacer un corte. Pero ¿qué pasa? Si yo hago un corte paralelo a los planos de proyección, como hemos visto aquí, cortaríamos el agujero en una posición que no me dice mucho para acotarlo. Tampoco aquí me valdría hacer un corte, o aquí en cualquiera de las vistas que haga un corte, estaría cortando este corte en forma oblicua. Entonces no me da mucha información. Yo lo que quiero ver cómo es la configuración de este escalón que está dentro de ese agujero rectangular en esta posición tan particular. Entonces la solución es hacer un corte, pero en dirección oblicua, es decir, una vista auxiliar en corte, o un corte visto como una vista auxiliar. Entonces nuestro plano de corte ahora va a pasar de la siguiente manera. El plano lo colocamos aquí y bueno, rebatiremos hacia aquí el corte. Es decir, que en vez de hacer una vista auxiliar en la cual antes nosotros veíamos la pieza desde el exterior, ahora vamos a hacer el corte en forma oblicua y vamos a proyectar ese corte como una vista auxiliar. Vamos a hacerlo. Bueno, aquí tenemos ya realizado el corte en vista auxiliar o la vista auxiliar en corte. Hemos trazado el plano de corte DD, indicado acá por su traza. Hacemos la línea de traza de corte en espesor medio, con sus dos flechas, dos letras que designan el plano, las flechas que me están indicando hacia qué lado quiero rebatir, y acá hacemos el corte, llevando esto hacia este lado. Mucho cuidado cuando rebatamos el corte, no llegar a rebatirlo al revés. Es decir, cuando tenemos el corte hecho acá, cuidado que la forma de rebatirlo es esta y llevarlo para acá. Es decir, lo proyectamos en esta forma. No vaya a ser que nos equivoquemos y lo dibujemos al revés y nos quede invertido. Entonces, vemos que esta parte, que es con un escalonamiento que está acá arriba, que corresponde a esto, queda hacia abajo a la derecha y no queda en forma invertida. El corte también lo podría haber realizado hacia el otro lado, o sea, si las flechas las pongo en forma inversa, podría haber hecho esta vista auxiliar en corte por aquí arriba. Es decir, puedo usar todos los recursos que me da el corte para realizar la vista. Vamos a observar que cuando yo dibujo el corte, como el corte es una vista, esta parte de la pieza no es cortada por el plano de corte y por tanto queda como vista y no debe rayarse. En cambio, si rayamos toda la parte que el plano ha cortado. Fíjense en que acá en este punto terminé el plano de corte y ya no veo más nada de la pieza. A pesar de que la pieza continúa para acá, no la veo porque yo lo que estoy viendo es esta parte. Esta otra la quitamos para poder efectuar la visualización del corte. Entonces esta parte no se ve. Por eso, para guiarnos, es muy conveniente trazar estas líneas finas que yo he trazado, líneas auxiliares de proyección, para ver dónde me queda cada elemento y cuál será el largo total en que me va a quedar esta figura. Porque a fin de cuentas lo que yo pretendo acotar en este corte
es esta configuración aquí interna. Entonces aquí yo puedo acotar cuál es la profundidad que tiene cada uno, el ancho, y bueno, esta es una representación muy simple. Si fuera más compleja, puedo acotar todos los detalles que tenga esa configuración dentro de la pieza en la vista auxiliar, que para eso son las cortes, para mostrar partes internas de la pieza que no podemos ver con las vistas exteriores. Entonces de esta manera queda hecha la vista auxiliar en corte. Es muy simple. La pieza puede ser rectangular, puede ser circular, puede tener cualquier forma, pero siempre que existe un elemento que no me coincida con los planos de proyección, o sea, paralela a las caras, tengo este recurso de hacer una vista auxiliar en corte. Cuando realicemos acotaciones sobre la vista en corte auxiliar, no nos olvidemos que debe hacerse paralela a la dimensión que voy a acotar. Acá, como me han quedado con un cierto ángulo que depende de la configuración de la pieza, las líneas de cota deben ser paralelas a las dimensiones que voy a acotar, tanto digamos en este sentido como en este otro. Aquí he puesto algunas dimensiones referenciales para que veamos cómo me quedaría una acotación si tengo que acotar este elemento aquí, o la posición o algo más que deba acotar. También hay que distribuir las cotas porque puedo acotar cotas de posición sobre esta vista, pero esto es de referencia para que veamos cómo acotamos sobre la vista auxiliar. No vayamos a poner la línea de cota en posición horizontal o vertical o acotar porque estamos acotando en forma deformada. La acotación siempre se hace en forma paralela a la dimensión que yo estoy queriendo acotar, en forma paralela. Esa es la forma en poner las líneas de cota y consignar la dimensión que tiene, la cota misma. Vamos a ver ahora lo que es un corte rotado o corte quebrado. Es una especie de combinación entre los cortes que hemos visto, el corte escalonado y la vista auxiliar en corte. Tengo esta pieza que es de una configuración muy simple para poder explicar el tema, en el cual vemos que tiene dos perforaciones, es una placa con esta forma. Aquí en la vista lateral hemos representado en contorno oculto el agujero superior y el agujero inferior. Esta línea que vemos aquí corresponde a esta arista de la intersección del saliente con el disco, esta arista, y esta otra que vemos aquí, que es una línea continua, corresponde a esta línea porque esta cara también la estamos viendo en la vista lateral izquierda que hemos dibujado. Pero los agujeros no están sobre un solo eje, o sea que no puedo tomar un eje para hacer un corte y mostrar la configuración de los agujeros, suponiendo que fueran de 2 diámetros o tenga que mostrar algo interno. Entonces, si yo realizo un corte con un plano por aquí, solo mostraría el agujero que está aquí arriba. Y si hago una vista auxiliar en corte hacia aquí abajo, solo mostraría este agujero de la prolongación de esta pieza y no mostraría el otro porque el plano no lo corta. Entonces vamos a ver cómo en un solo corte puedo mostrar estas dos perforaciones o estos dos agujeros con un artilugio que llamamos corte quebrado o corte rotado, si se quiere. Bueno, aquí tenemos indicado el corte. Es un corte de una manera difícil de hacer, porque según esta flecha de arriba debería proyectarlo como una vista lateral izquierda, pero según esta otra parte inferior debería proyectarse como una vista auxiliar. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar el corte? Acá el plano de corte está quebrado, por eso generalmente se le llama corte quebrado, porque en este punto central quiebra su dirección. Entonces ya son dos planos de corte y no uno, digamos, por así decirlo. Lo voy a representar con esta carpeta a cómo sería ese plano de corte. Sería algo así. O sea, como un ángulo diedro. Son dos planos que están allí. Entonces, si yo a esto hago el corte y lo proyecto y luego lo rebato, si yo hago el corte aquí, lo proyecto y luego lo rebato, aquí, esta parte inferior estaría en forma oblicua. Está en forma inclinada. Entonces no está en verdadera magnitud.
Entonces hay que hacer algo para poderla ver en verdadera magnitud, porque si no, no tiene sentido. No puedo ver algo inclinado y cuando lo proyecte en la vista me va a quedar deformado. Entonces, como yo tengo este plano así, digamos estos dos planos inclinados así, lo que se hace es lo siguiente. Observen, tengo el plano o los dos planos y el que está inclinado lo rebato sobre el plano vertical. Lo vuelvo a hacer. Este que está inclinado, el de abajo, lo rebato sobre el plano vertical. Y ahora sí, como los dos están sobre un solo plano, lo rebato como vista lateral izquierda. Obviamente que acá se me produce algo. Cuando este sea rebatido, la vista que voy a obtener como corte quebrado acá en la parte inferior no va a ser exactamente una vista lateral izquierda. Va a estar más alargada. Porque al rebatir toda esta parte hacia abajo, se me alarga. Es decir, esto que tenía esta longitud, ahora va a tener que rotar en ese sentido. Entonces el corte me va a quedar con una longitud mayor que la que tenía la vista lateral izquierda. ¿Cómo hacemos esto? Usamos el compás. Vamos a ver cómo. Bueno, aquí he realizado con el compás las proyecciones de todos los puntos sobre el eje vertical. Es decir, es como si hubiera tomado esta parte del plano de corte y lo hubiera directamente rotado sobre el plano vertical. He hecho este movimiento con esta parte para que al unirlo con la parte superior, luego lo proyectemos como una vista lateral izquierda. Vemos que todos los puntos literalmente han bajado de posición. Entonces he proyectado lo que serían los contornos ocultos, el eje, el extremo de la pieza, y luego lo llevo para hacer mi corte rotado. Ahí le he puesto el eje que no lo había puesto. Y entonces ahora vemos una singularidad. Acá vemos el agujero proyectado tal como se vería en una vista lateral izquierda. De aquí hasta allá. Pero cuando hacemos el corte vemos que su posición ha descendido. Y es obvio porque no está sobre el plano inclinado en que figura realmente. No está aquí en un plano oblicuo, sino que al haberlo rotado, ahora su figura queda más abajo. Y por lo tanto, esta dimensión de la pieza es mayor que la vista. O sea que lo que vería como vista lateral izquierda, en el corte se ve de mayor longitud. Entonces, también hay que designarlo, como a todo corte. Corte EE, porque son las letras que le puse a la flecha. Algunos le ponen también una letra al centro, donde se suele hacer un angulito más grueso, parecido a lo que sería el corte escalonado. Y le suelen poner, por ejemplo, EFE. Podríamos haberlo puesto. A veces se consigna, a veces no. Y ahora vemos que nuestro corte representa en una sola vista lo que yo hubiera tenido que realizar en dos cortes. Porque hubiera tenido que hacer un corte normal, como vista lateral izquierda, y otro corte en una vista auxiliar. Entonces, en una sola vista he compendiado dos cortes. Evidentemente que esta pieza es muy simple, con dos perforaciones, ni siquiera necesita esto, pero lo hacemos en forma didáctica para demostrar el principio de lo que es el corte rotado, corte girado, porque hay piezas cuya configuración es mucho más complicada y este tipo de corte resulta enormemente útil. Sobre este corte, como en todo corte, podemos efectuar todas las acotaciones que sean necesarias. Tenemos un detalle: la distancia desde el eje de la pieza hasta este otro eje es la misma que yo mediría desde el centro de la pieza en forma oblicua hasta el centro del agujero, porque está girado. Entonces tener en cuenta eso cuando vamos a acotar y no confundir medidas y acotar una en lugar de otra.